Empezamos la primera mesa del día de hoy para hablar de las llaves fundamentales para el impulso de la economía circular y la sostenibilidad. Y para ello tenemos el gusto de contar con una mesa de primer nivel, como no puede ser de otra forma. Por un lado, tenemos a Rodolfo Gámez, es presidente de la Asociación Agrupamiento de Parques Industriales de Argentina, buen amigo, conocedor en profundidad de toda la materia de innovación industrial, de la sostenibilidad, fue director general de Industria del Gobierno de Argentina, consejero en YPF y es un defensor a ultranza del desarrollo de las economías locales. No por menos nosotros nos conocemos desde cuando se organizó el denominado Foro de Agencias de Desarrollo Local, Foro ADEL, en el cual tuve la oportunidad de conectar con él y hoy lo tenemos aquí para hablar de sostenibilidad y economía circular. Y por supuesto a otros buenos amigos como Juan Manuel Revuelta, director general de la Fundación Finnova de Bruselas, de la Unión Europea, del desarrollo estratégico a nivel de fondos europeos en materia de sostenibilidad y de innovación. Y junto con ellos también nos acompañarán Igor Vega, presidente de Vizcaya Red, asociación empresarial y también impulsor de Madrid en Red y Astur Red, una asociación de empresarios y empresarias que aglutinan a centenares de ejecutivos y ejecutivas en toda la cornisa norte y en el centro de España, un referente y además empresario. Y también Imanol Márquez, director ejecutivo de GRIC, y David Vinagre, CEO también de GRIC, que nos hablarán también de economía circular y de sostenibilidad. Dicho eso, en la estructura de mesa tendrán 5 minutos Igor Vega, Manuel Márquez y David Vinagre, una presentación y una intervención que ellos tienen preparada respecto de la mesa en concreto, que hablaremos de sostenibilidad y economía circular, desde sus diferentes puntos de vista y desde sus diferentes responsabilidades. Pero pues para abrir fuego, quiero abrir dándole la palabra a Rodolfo Gámez, preguntándole algo tan fundamental que cómo podemos conectar la industria, la innovación con la economía circular y qué es lo que están haciendo desde APIA como organización de referencia en el Cono Sur. O sea que Rodolfo Gámez, tienes la palabra, amigo mío, un fuerte saludo. Hola Josu, hola a todos, muy buen día. Gracias José por esta invitación, gracias a todos. Desde Argentina estamos muy agradecidos y muy motivados para participar de este encuentro. Yo soy un gran amigo, como has dicho, que nos conocemos desde hace mucho tiempo. Quisiera, Josu, empezar, si me dejas, con una pequeña anécdota para introducir un poco el tema que vamos a hablar hoy día. Había una vez, hace unos 60 años más o menos, un grupo muy pequeño de muchachitos, 5 o 6, que vivían en un pueblito de Formosa, en medio de la selva. Eran todos mitaí, como se le dice en guaraní, y esos muchachitos de 10, 12 años iban todo el tiempo a un arroyito, a un pejito de agua, a jugar, comían una fruta tropical de allí que se llamaba mango, y además eso estaba en un bosquecito muy, muy lindo y se jugaba mucho ahí, estaban con las actividades de ese momento. Uno de esos muchachitos volvió a ese lugar 60 años después a buscar recuerdos, a buscar afecto, quedaba el grupo, pero no había ni arroyito, ni fruto de mango, ni bosque nativo. Todo eso había desaparecido por lo que habíamos hecho con eso mismo. Nadie me lo contó porque ese muchachito era yo, o soy yo, mejor dicho. Esto habla un poco del desastre que le estamos haciendo al planeta en toda esta etapa que nos está tocando vivir y que estamos degradando de una manera espectacular. Desde APIA, de la Asociación de Parques Industriales Argentinos, nos encontramos abocados muy fuertemente a tratar de mitigar esta cuestión. Y lo hacemos desde dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es armando todo un documento que implique la formación de parques industriales sustentables, ambientalmente sostenibles. Eso lo hacemos a través de unos protocolos y vamos permanentemente a través de las nuevas tecnologías motivando a los parques para que vayan adoptando toda esa estrategia de energía limpia, de no huella de carbono, de sustentabilidad desde el diseño del parque hasta los materiales que se utilizan. Es decir, toda una serie de argumentos para posibilitar el mejor vivir de los parques industriales. Y la segunda cuestión, y la más importante quizá, es trabajando mucho el tema de simbiosis industrial,
el tema de economía circular, aprovechando que en un parque conviven una cantidad importante de empresas que generan subproductos que no utilizan en sus procesos y que a través de un esquema de sinergia muy específico pueden ser utilizados esos subproductos por otras empresas o por el conjunto de las empresas para generar algún tipo de energía, por ejemplo, calor o alguna actividad que genere una revalorización de ese recurso para ponerlo nuevamente en funcionamiento y propender así a una economía circular, buscando la reutilización y la reasignación de lo mismo para convertirlo en nuevos subproductos. Un poco esa es, Josu, la mecánica que estamos adoptando en APIA a favor de los agrupamientos industriales en general. Perfecto, Rodolfo. Voy a hacer diferentes preguntas, dando paso a cada uno de los participantes, para luego generar ese diálogo entre todos. Le quiero dar la palabra a continuación a Juan Manuel Revuelta, que nos acompaña, es el director general de la Fundación Finnova Regio. Juan Manuel, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la parte del hemisferio que nos toque. Bueno, pues muy buenas tardes y saludos y gracias por invitarnos a Finnova a este interesante evento. Además, Finnova, si me vas a permitir, Juan Manuel, que habéis sido finalistas del Ministerio de Industria por una iniciativa vinculada a la economía circular, de la que me gustaría que hicieses partícipe a todos los asistentes que te escuchan, tanto de Iberoamérica como de Miami, como de España y Europa, si me permites. Sí, somos, bueno, finalistas, más bien somos ganadores junto con Basque Culinary Center del País Vasco, como iniciativa de apoyo a las empresas por un proyecto que tenemos, que estamos deseando de colaborar y de difundir en todo el mundo. Y es un proyecto, hemos creado la primera incubadora aceleradora en materia de gestión forestal, innovación en la lucha contra incendios, su prevención y también en recuperación de espacios quemados. El problema de los incendios, o sea, los árboles son los pulmones del planeta. Entonces, esto es algo muy importante. Nos aprobaron hace 3 años un proyecto Interreg que se llama CILIFO con 24,5 millones de euros para España-Portugal y ahora nos acaban de aprobar otro de 5,5 millones de euros para toda la franja fronteriza Portugal-España. Y bueno, ahora, como bien dice Josu, hemos quedado como los candidatos españoles a una final europea que estará en Polonia. Y ahora vamos a trabajar de manera ardua para intentar, bueno, pues a ver si llegamos al final. Al final lo que queremos es compartir esas innovaciones para la prevención de incendios en esa economía circular, porque si limpiamos los bosques y si tenemos menos residuo agrícola, habrá menos incendios. El proyecto se llama CILIFO y que estamos deseando compartirlo con Latinoamérica porque hay un gran problema de incendios, como todos sabemos, tanto en Brasil, en el Amazonas, en Colombia o también en Estados Unidos, California. Entonces, tenemos la primera y única aceleradora específica en este campo, pero bueno, ese es uno de los proyectos que me gustaría que he explicado. También me gustaría contar una anécdota personal y luego iremos al turno de preguntas. Mi anécdota personal, yo fui un privilegiado en el 2003 porque fui invitado por el International Visitors Program de la Secretaría de Estado del gobierno norteamericano y gracias a eso estuve 3 semanas visitando pues, bueno, no solo el Congreso, el Senado, sino Nueva York. Y yo venía con la especialidad de innovación en economía circular. Bueno, en ese momento no se llamaba así. Yo monté la primera concejalía de innovación en España, en el Ayuntamiento de Valencia, en el 99. Pues bien, en el 2003 yo iba a Estados Unidos, bueno, el lugar de la NASA, a ver qué aprendía yo en economía circular. Y yo vi que Estados Unidos, que es un gran país con un montón de tecnología y de ideas, pues quizás Europa tiene mejores experiencias en el campo de energías renovables, gestión de residuos o reciclaje. Bueno, y fue un diálogo muy fructífero con la ciudad de Nueva York, donde yo vi que estaban pues un poco pues anticuados, ¿no? Nosotros teníamos ya un proyecto estrella que era, y lo cuento en un segundo, la recogida de los aceites vegetales usados de hoteles, bares y restaurantes, hablo del año 2000, para evitar que llegaran a la depuradora de aguas, ahorrar dinero de depuración de aguas y convertirlo en un biodiesel que se utiliza todavía
en la flota pública de autobuses de Valencia, que viene a ser el 30% del consumo de energía y es una alternativa al diésel. Bueno, con estos proyectos los venimos trabajando desde hace años y termino ya, Josu, lanzando el guante a través de esta estupenda red que Josu ha creado, que es Business Market, diciendo que nos encantará con esta Cámara de Comercio. Nosotros hemos llevado una metodología de la Comisión Europea de Innovación Abierta que se llama Startup Europe Awards, que la trabajamos mucho en economía circular, en energías renovables y en cambio climático. Lo hemos llevado, por ejemplo, a México. Si están interesados es startupeuropeawardsmexico.org. Bueno, nos encantaría trabajar con ustedes y a ver si nace algo concreto, de colaboración concreta con ustedes, para que ese hub magnífico de Miami, bueno, pues que colaboremos en los dos sentidos, bueno, en los tres sentidos. Para mí esto tiene que ser triangular: Unión Europea, Latinoamérica y Miami. ¿Por qué no colaborar esas buenas experiencias que ayudan a la economía circular en la ciudad de Miami? Si después el tiempo lo permite, me gustaría dar dos informaciones prácticas. Una, hemos lanzado el programa CircoAx, que es de economía circular en el campo de la moda, el textil antiguo, calzado. Lo hemos lanzado ayer y estamos buscando empresas innovadoras que quieran recibir 12.000 euros y mentorización para escalar esa materia prima que hoy es un residuo y que podría ser una materia. Y el segundo, nos gustaría presentar un proyecto que se llama Life Ecodigestion, que permite algo tan simple como en las depuradoras de agua tratar los residuos orgánicos de basura de supermercados, del sector Horeca, de Gallinácea, en Miami pues del sector Horeca sobre todo, o de la basura orgánica urbana, para generar gas en las depuradoras de aguas y ahorrar dinero del coste público de las depuradoras y generar biogás. Pero eso vendrá después. Muchas gracias y a la orden. Muchas gracias, Juan Manuel, por tu magnífica intervención. Luego ya te voy a dar una pregunta, que es: ¿cuál crees que es el papel que debe de jugar la apuesta por la economía circular Europa, Iberoamérica y Estados Unidos? ¿Cómo tenemos que tejer esa red de cooperación y cómo podemos ayudar a las empresas en ese salto a la sostenibilidad junto con la digitalización, ¿no? Son los dos pilares fundamentales en estos tiempos de cambio. Pero le quiero dar la palabra ya a Igor de la Vega, otro referente, empresario, emprendedor, CEO de Comuniridion, consultor e impulsor de la asociación Vizcayred y también de otras más, como Asturred y Madrid en Red, también en Cantabria, esa misma red empresarial, para darle las gracias por estar con nosotros aquí hoy y también para que nos hable desde el punto de vista de una asociación empresarial con tanta presencia y vertebración en el territorio, en este caso de España. ¿Cuál es su visión sobre esta apuesta por la sostenibilidad, por la economía circular? Creo que tiene una intervención al respecto de 5 minutos, porque en esta intervención vamos a dividir 5 y 5 minutos las tres personas que a continuación tomarán la palabra. Luego haremos diálogo y así que, Igor, tienes la palabra. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes. Bueno, antes de nada, sumarme a las felicitaciones por la organización de este congreso. Bueno, es un enclave súper necesario, ¿no? Y sobremanera en este nuevo escenario en el que nos encontramos. Una vez más, Josu, bueno, pues mil gracias por contar conmigo y como siempre, mi enhorabuena, porque al final estos congresos son exitosos y además tú lo haces todo muy fácil, ¿no? Bien, pues como comentaba Josu, yo represento a dos asociaciones empresariales, a Vizcayred y a Madrid en Red, también Asturred y Cantabria Red, como él comentaba, todas de carácter multisectorial, formadas, bueno, pues a día de hoy por más de 5.000 empresas y con un objetivo muy orientado a generar negocio, ¿no? También soy el director de desarrollo en Green KW, bueno, pues empresa de referencia en materia de sostenibilidad y eficiencia energética, con orientación al desarrollo de proyectos 100% llave en mano, autosostenibles y autoamortizables. Pero bueno, seguro que posteriormente David y Manol aterrizan todo esto un poquito más. Bueno, yo no quiero centrar mi intervención en una masterclass ni en una ponencia técnica. Me parece que podemos aportar mucho más valor desde la concienciación y, como apuntaba en su primera intervención Rodolfo, desde la motivación, ¿no? Hablamos de economía circular y la economía circular, bueno, a fin de cuentas, y bajándola al terreno, es aprovechar lo máximo posible todos esos recursos de los que disponemos, siempre alargando su ciclo de vida y, por supuesto, reduciendo el consumo de esas materias primas, ¿no? Bueno, a fin de cuentas, aprovechar esos residuos y conseguir una nueva vida. Bueno, no tirar,
sino reutilizar y de alguna forma reciclar. Como es inevitable pensar en términos de productividad y de rentabilidad, hablando en un entorno empresarial como en el que estamos, hablemos de lo que nos aporta la economía circular, ¿no? Brevemente, nos hace menos dependientes de la importación de materias primas, evidentemente reutilizando esos recursos locales. Por tanto, también estamos beneficiando a nuestro entorno. Ahorramos costes, eso es indudable. Mayor rentabilidad en el producto, mayor innovación tecnológica, genera nuevos modelos de negocio y además de todo esto fomenta el empleo y el crecimiento económico. Bueno, es un modelo industrial innovador y altamente competitivo. Bueno, yo creo que tenemos muchas razones para seguir pensando en esto y para seguir girando esta rueda, ¿no? Bueno, desde Vizcayred y desde Madrid en Red damos forma a una comisión de trabajo en materia de sostenibilidad. Bueno, persigue el objeto de promover la cultura sostenible y ayudar a las empresas de nuestro entorno a cumplir con esto maravilloso de los ODS, pero de lo que se trata es de entrar en materia. Y bueno, esta comisión está conformada por personas expertas, por empresas del sector como entre otras Agua de Alzola, Green KW, que hoy participa en este congreso y a la cual también represento, otras que incluso no están relacionadas con las tecnologías sostenibles y por supuesto contamos también pues con las entidades locales como pueden ser Unescoechea, que ya anteriormente participó en el Congreso Iberoamericano de Empresas Familiares y Pymes, que se celebró recientemente, y también, como no, contamos con el entramado institucional de nuestro territorio. Estamos formalizando acuerdos en materia de energías renovables y materias primas alternativas, estamos fomentando el uso de las tecnologías sostenibles y sobre todo estamos girando la rueda para esa concienciación. Sin olvidar que para cualquiera de nuestras empresas es muy relevante el ahorro de costes y la productividad. A fin de cuentas, pues no dejamos de ser empresas, ¿no? Me parece importante dejar un mensaje que nosotros tratamos de capilarizar mucho en nuestro entorno asociativo. Ser sostenibles no significa incurrir en gastos. Ser sostenibles tampoco es necesariamente acometer inversiones ni asumir riesgos. Hoy día tenemos tecnologías más que maduras y con un rendimiento más que garantizado. La fotovoltaica para autoconsumo, por nombrar alguna de ellas, porque evidentemente me toca de cerca, y en muchas ocasiones pensamos que implantar este tipo de tecnologías es más costoso y sobre todo tedioso, cuando la realidad es que no es así, ¿no? De la misma manera que desde Vizcayred y desde Madrid en Red, desde Asturias y Cantabria Red, estamos poniendo la carne en el asador, es importante que otras muchas organizaciones empresariales centren también sus líneas estratégicas en la sostenibilidad y en la economía circular. Al final, estamos obligados a evangelizar y a democratizar. Tenemos un entorno empresarial importante a nuestro alrededor y nos lo permite, ¿no? Pues hagámoslo, que yo creo que es importante. Es importante también entender la sostenibilidad como lo que realmente persigue. Bajando al terreno mucho es asegurar nuestras necesidades de hoy sin comprometer las de mañana. Y añado también ser más eficientes, ser más rentables y, por supuesto, ya de paso, aportar nuestro granito de arena, que también es muy importante, ¿no? Muchas veces creemos que poco podemos aportar. Es algo habitual pensar de esta manera y en realidad ser sostenibles es una cultura y un compromiso que podemos conseguir que calen nuestras empresas y, por supuesto, y es fundamental, entre todos los miembros de los equipos que tenemos detrás. Tengamos en cuenta que el mero hecho de utilizar la nube, de reducir los gastos de viaje, ahora ya se ha obligado, ¿no? El teletrabajo, el tipo de calefacción que elegimos para nuestras instalaciones, el mejor uso del papel, todo esto ya hace girar la rueda de la sostenibilidad. Muchas veces no hace falta que nos enfrasquemos en proyectos enormes que pensamos que no están a nuestro alcance, ¿no? Todos podemos aportar y yo creo que estamos en la obligación de hacerlo. Ese es el compromiso que debemos adquirir y esa es la cultura que debemos aplicar en nuestro entorno empresarial. Por supuesto, bueno, supone un reto más que importante y requiere de un enorme compromiso y parte muy activa y muy proactiva somos los que estamos también al frente de todas las empresas, ¿no? Este tipo de foros son realmente importantes para conseguir todos estos objetivos, para que no dependan de nadie más, sino de nosotros mismos. Ese es el mensaje que nosotros queremos lanzar. Todo esto depende de nosotros, podemos ser sostenibles, ¿no? Nos hace más productivos, nos hace más efectivos, ahorra costes, genera beneficio local, genera empleo. Bueno, yo creo que no tenemos excusa, ¿no? Tenemos que hacerlo, tenemos que sumarnos y tenemos que continuar con esto. Y bueno, pues una vez más agradecerte, Josu, que nos permitas poder participar en este tipo de foros, porque al final son un gran altavoz y llegan a muchísimas y muchísimas empresas. Por lo tanto, esta es nuestra contribución desde las asociaciones, desde Green KW también, y por mi parte, esto es todo. Pues muchas gracias, Igor. Tengo que poner de manifiesto también la colaboración como entidad también que ha difundido a todos sus asociados y asociadas de Vizcaya en Red, Astur Red, este evento y, por supuesto, a los organizadores. Esto no sería posible sin Camacol, sin Miami Oportunidad, José Barleta, sin también un papel importantísimo de Italo Torrese, de Soft Landing
Por cierto, es una empresa que trabaja en una cosa tan interesante como la conectividad, la conexión, la apertura de mercado entre Estados Unidos y Europa y a la inversa, o Iberoamérica, y por supuesto el Instituto de Blockchain de Francisco Lozano, que tú bien conoces, y Área Financiera, ¿no? Yo creo que al final todos, junto con el resto de entidades, sería interminable la lista de entidades que nos han sumado a través del impulso de José Barleta, de Italo Terresa y Joachim, y por parte nuestra desde España, desde Iberoamérica, con Rodolfo Gámez o con Luis Miguel Jaramillo de la Red Iberoamericana Jóvenes Líderes, por el propio Juan Manuel Revuelta, que hacen posible que hoy estemos aquí y que en definitiva todo lo que vayamos a decir sea un punto y seguido. Ayer decía el presidente de la Camacol que esperemos que la siguiente edición de este congreso sea en presencial, sea en Miami, y que podamos seguir estrechando lazos en este momento de oportunidad y de generar sinergias, sobre todo con una fecha, decía, en la Cumbre de las Américas, que cuando se lleve a cabo, esperemos que todos estemos en esa cumbre como un punto de gran encuentro entre liderazgo hispano tan importante en estos tiempos. Le voy a dar la palabra agradeciéndote, Igor, la intervención, luego haremos diálogo, pero quiero continuar con Manuel Márquez, director técnico de Greenweek, y para que nos hable un poco de qué consiste la empresa, qué es lo que hacen, qué no hacen, que hable de economía circular, que yo sé que tenía una intervención preparada, y cerrará la intervención David Vinagre, CEO de esta empresa, para después lanzaros una pregunta a todos los participantes y hagamos diálogo. O sea que Manuel Márquez, tienes la palabra. Vale, Josu, pues nada, encantado. Yo soy Imanol Márquez, socio y director de Green KW. Yo voy a hablar más de la parte de sostenibilidad relacionado a la implantación de nuevas tecnologías en las empresas. La parte de economía circular la va a comentar David. Bueno, nosotros como Green KW, como ha comentado Igor, somos una ingeniería de eficiencia energética, ¿vale? Lo que hacemos es desarrollar proyectos autoamortizables y a medida para las empresas, buscando siempre las mejores soluciones más sostenibles y tejiendo un traje a medida pues lo más adecuado posible para cada situación, para cada comportamiento de consumo. Y bueno, es un poco el grano de arena lo que podemos aportar en todo esto de la energía, de la economía circular y las energías sostenibles. La gran importancia de implantar energías renovables en las empresas y en los hogares, no solamente por el cuidado del medio ambiente, ¿vale?, sino por las cesiones de emisiones de CO2 y por las grandes ventajas que tiene este modelo de cara a la reducción de costes de cualquier hogar o cualquier empresa o institución. La huella de carbono, que todos sabemos que es el indicador medioambiental que refleja los gases de efecto invernadero emitidos por una empresa o un hogar, ¿vale?, que también es muy importante y tratamos siempre de reducirlos, con todos los certificados que emitimos siempre que podemos hacer algún tipo de instalación de, bueno, cuando hacemos instalaciones en las empresas. Y tenía por aquí contribución también a la lucha contra el cambio climático, controlar las reducciones de emisiones de CO2, mejorar la imagen medioambiental a las empresas y administraciones públicas y a la sociedad en general, ¿vale? Al final son algunos de los valores que creo que aporta Green KW pues, en todos estos proyectos que realizamos. Muchas gracias, Manuel, por tu intervención. Será un placer conocer más sobre vuestra firma como un ejemplo práctico de referencia en cómo se apuesta por la economía circular y la sostenibilidad. Me consta que sois un referente con más de 2.500 instalaciones llevadas a cabo y que además estáis en un momento de crecimiento, ¿no? O sea que es interesante que también desde Iberoamérica, desde Miami, conozcan esta empresa joven, pujante y vertebrada. Le voy a dar la palabra a David Vinagre para que nos hable desde el ámbito de la economía circular, esos 5 minutos, y luego, como vamos bien de tiempo, haremos alguna pregunta para el tema del diálogo de la mesa. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Josu. David, tienes la palabra. Muteado, quita el sonido. Estás en silencio, David, para que te podamos escuchar. Gracias. Vale, me escucháis, ¿verdad? Bien, como decía, en primer lugar, buenas tardes o buenos días, en función de a qué lado del Atlántico os encontréis. Agradecer esta participación en este foro, congreso muy importante. Creo que es muy conveniente, ¿no?, este tipo de reuniones digitales para unir un poco más los dos lados del Atlántico y sobre todo pues para poder crear sinergias y transmitirnos en el feedback, la información de la situación mundial en la que nos encontramos hoy en día, ¿no? Como bien comentabas, Josu, la economía circular y la sostenibilidad, haciendo una pequeña introducción de los tres conceptos que la componen, ¿no? En primer lugar, lo que sería reducir los niveles de generación de residuos y de CO2.
Por otro lado, la reutilización de los productos y las materias primas. Y ya por último, que es un poco lo que más nos toca de cerca a nosotros, el uso de fuentes renovables. Como bien decía mi compañero y socio Imanol Márquez e Igor Vega, somos una empresa especializada en eficiencia energética. Trabajamos en dos segmentos muy pronunciados. Por un lado, la iluminación LED y por otro lado, el autoconsumo solar. Prácticamente estamos ubicados por todo el territorio nacional en España y, como bien decías, Josu, a día de hoy contamos con más de 2.500 clientes satisfechos e instalaciones realizadas. Dentro de lo que es el último punto que os comentaba, el uso de las fuentes renovables, yo querría tocar y poner encima de la mesa dos que para mí son muy importantes y creo que para la evolución de la Agenda 3050 y bueno, el cambio climático en general, que por un lado es el autoconsumo solar a través de pues bueno, de la generación fotovoltaica y por otro lado la movilidad eléctrica, ¿vale? Os voy a poner encima de la mesa datos del país en el que me encuentro, que es España, para que veamos un poquito la evolución que hemos tenido en este sentido, incluso teniendo una pandemia de por medio, ¿no? Como hemos tenido en el año 2020, que ha sido un año, pues bueno, incierto, complicado, pero a la vez también positivo en cuanto a datos que podemos encontrar en este aspecto del autoconsumo solar. Daros cuenta que en el año 2019 hubo una instalación de 459 megavatios en calidad de autoconsumo solar, que lógicamente con todo el inicio de la pandemia se previó que iba a caer en picado y no fue así. Daros cuenta que se llegó a aumentar un 30%, se llegaron a los 596 megavatios instalados. Siempre hablamos de autoconsumo, autoabastecimiento, no generación para venta, ¿vale? Y esto es un dato muy importante, porque daros cuenta que las complejidades que tuvimos, por desgracia, con la pandemia, no es solamente a la hora de generar una venta como tal, que no se podía hacer por lo menos presencialmente, sino a la hora de instalar, que también, ¿no? Pues, se complejizó mucho y aún así conseguimos tener un aumento del 30% a nivel nacional, como país, como España, de las instalaciones de autoconsumo solar fotovoltaico, de las cuales el 56% se llevó a cabo en la industria y el 30% en el sector comercio, ¿vale? A día de hoy tenemos una previsión como país para el año 2025 de llegar, fijaros qué dato voy a aportar, a 10.400 megas instalados en autoconsumo solar para el año 2025. ¿Esto qué es lo que potencia? En primer lugar, la economía circular, por supuesto, y luego también otros aspectos muy importantes, como el movimiento industrial, empresarial de los diferentes sectores, por supuesto, puestos de trabajo y bueno, y de hecho en España y en Europa pues se prevé como uno de los nuevos motores económicos también para hacer frente a la pandemia o a los desperfectos que ha hecho la pandemia en cuanto a materia laboral, por así decirlo. Aquí nos encontramos principalmente dos retos que desde mi punto de vista son muy importantes. Por un lado, a día de hoy nos encontramos en una situación de costes de la materia prima un tanto, pues bueno, podríamos decir preocupante, pero también es cierto que parece que en las últimas semanas se está estabilizando. Daros cuenta que el precio del panel está aumentando, la materia prima escasea en muchos aspectos y todo esto, pues lógicamente lo que hace es encarecer el producto, pero que tenemos por otro lado la tranquilidad de que si lo comparamos con 2 o 3 años atrás, seguimos muy por debajo y muy competitivos en cuanto al precio. Y luego, por otro lado, y que aquí a nosotros como empresa nos toca más de cerca, que es algo que bueno, pues nos gusta decirlo con la cabeza bien alta, que es lo que podemos aportar en cuanto a la especialización. Daros cuenta que cuando hay un boom en un mercado, que no una burbuja, y es importante diferenciar que esto no es la burbuja de las renovables, sino el boom de las renovables, porque es algo necesario y que está para quedarse. Surgen empresas nuevas, surgen empresas sin especialización, y esto creo que es un reto que tiene el sector para que bueno, la satisfacción del cliente y el resultado final de la ejecución y de las instalaciones pues sea satisfactorio, ¿vale? Por otro lado, pues lógicamente la mano de obra cualificada. Lo mismo, ¿no? Cuando hay un boom y se requiere de mano de obra, se puede dar el caso de que no esté cualificada. En este caso, nosotros como compañía, algo que intentamos hacer muchísimo hincapié es que todos nuestros trabajadores técnicos tienen una especialización y una experiencia, que ya llevamos muchos años en esto, y por otro lado que nosotros como empresa pues lo que intentamos aportar, mostrar
los estudios energéticos pues siempre sean muy al detalle, muy transparentes y sobre todo fiables, que los datos que aporten sean datos que se vayan a cumplir en el plazo de amortización, pues de unos 7 a 25 años, que es el retorno económico que suelen tener las empresas, ¿no? Y por otro lado, como comentaba, dentro de estos dos conceptos de uso de fuentes renovables, está el tema del coche eléctrico y la movilidad eléctrica, ¿no? Aquí sí que es cierto que, como me imagino que sois conocedores, hace unos días ya se ha lanzado la ley que para el año 2035 ya desaparece la venta del coche de gasolina y de gasoil. Eso, lógicamente, pues no va a hacer más que impulsar la movilidad eléctrica, el coche eléctrico, pero yo aquí veo un reto muy, muy importante y es la capacidad que tenemos, por un lado, de carga. Daros cuenta que la red eléctrica a día de hoy no está preparada y va a costar que esté preparada para que simultáneamente cientos de miles de coches por la noche estén cargando a la vez. Esto es un reto importantísimo de readecuación de la red eléctrica. Y por otro lado, y no menos importante, el tema de la reutilización o reciclaje de las baterías. Daros cuenta que en España tenemos un parque muy importante de vehículos de segunda mano, que lógicamente genera también economía, genera pues bueno, trabajo para muchas personas. Y en el coche eléctrico pues también tenemos la posibilidad de adquirir coches de segunda mano, pero la vida útil por el hecho de la batería pues se prevé que va a ser más reducida. Aquí tenemos, como bien decía, la parte de la reutilización y el reciclaje de la propia batería, que no suponga un desecho contaminante, y por otro lado el tema de no disminuir la parte a nivel económico, a nivel movimiento de mercado que supone el parque importante que tenemos de vehículos de segunda mano. Y bueno, fuera parte de esto, como bien decía mi compañero Igor e Imanol en la introducción, nosotros como Green KW, como compañía especializada, pues intentamos aportar nuestro granito de arena, sobre todo en el ámbito del autoconsumo solar fotovoltaica, de la eficiencia energética en general, ya que nuestro proyecto es llave en mano 360, y sobre todo colaborar con el medio ambiente. Somos una compañía y los integrantes de la misma que no solamente fomentamos la eficiencia energética como negocio, sino también como pues, valores, como ética y como pues, un poco también forma de vida, ¿no? Para nosotros. Y a partir de aquí pues termino mi intervención. Espero que haya podido ser de ayuda y que podamos aportar nuestra información y a vuestra disposición, como no, para cualquier consulta. Pues muchísimas gracias por tu intervención, David. Quiero recordar que este evento se está emitiendo en diferentes canales, tanto en escuelas de negocios de Iberoamérica, Latinoamérica, desde la Escuela de Negocios, por ejemplo, la Universidad Politécnica de Nicaragua, hasta medios de comunicación como Diario de Empresa, Pymes Hoy, entre otros muchos más. También en el canal de YouTube, a que pueden acceder todas las personas vía Miami Innovation Summit. Por lo tanto, estamos en multicanal emitiendo y luego se sumarán, evidentemente, en diferido muchas otras personas que podrán escucharos. Dicho eso, quiero lanzar una pregunta a todos los intervinientes. ¿Cuáles son las claves, las llaves, las herramientas por las cuales una pyme, una empresa familiar, debería apostar por la sostenibilidad? ¿Cómo convencerles de que la sostenibilidad es el paso fundamental al desarrollo estratégico y de negocio? En un momento actual, convulso, en el cual estamos saliendo de una, entre comillas, porque todavía es verdad que las cifras de COVID, de contagios, en muchas partes del mundo todavía se están disparando por las nuevas cepas. Pero no obstante, ¿cómo podremos convencer? ¿Cuáles son las claves para que las empresas pymes o familiares entiendan que la sostenibilidad, la economía circular, es un elemento beneficioso para mejorar su productividad, su rentabilidad y su modelo de negocio? O sea que ahí lanzo la pregunta. Empezamos por Rodolfo, que empezó por la mesa, y seguimos luego con Juan Manuel Revuelta, con Igor y con David y Manuel. O sea que, Rodolfo, ¿cuál es tu punto de vista? Mira, Josu, la gente que habló, y muy bien, ha dicho algunos conceptos como motivación, como concientización, como utilización de nuevas tecnologías que facilitan esta cuestión. Yo creo que el convencimiento viene un poco de esas claves. Viene de insistir e insistir e insistir que la economía circular crea valor, al contrario de la lineal que destruye valor, y que ese valor en las empresas
se convierte no solo en valor social, en valor ambiental, sino que genera valorización absoluta de lo que cada uno de ellos produce. O sea que entrar en estos procesos de sustentabilidad no solamente hacen que la empresa tenga muchísima significación en cuanto a lo social y ambiental, sino que además genera realmente ganancias, y cada vez van a ser mayores estas ganancias para la ecuación de negocio de la empresa. O sea que el triple impacto está sustentando absolutamente este tipo de tecnología. Y luego se necesita, sí, la intervención todavía del Estado con políticas que favorezcan la adopción de esta nueva tecnología, que en algunos casos por ahí es un poco más cara, pero que es de beneficio mutuo a lo largo del desarrollo de la economía y del proceso de vida en el planeta. Así que me parece que más o menos por ahí está el nudo de la cuestión. Muchas gracias, Rodolfo. También aprovechar que te tengo en antena, ¿qué papel o cómo estáis viendo desde Argentina? Yo sé que tú estás impulsando no solo el agrupamiento industrial de parques industriales en Argentina, en Paraguay, en el Cono Sur, sino que también estás trabajando en Colombia, en Panamá, en otros países. Esa estrategia de cooperación me gustaría que, aprovechando que estamos en un congreso de empresas familiares y de innovación también, la innovación industrial tiene que ver con tecnología, con digitalización, con cadenas de montaje, con logística, con muchas cosas. Me gustaría que nos explicaras brevemente, pero creo que es importante, vuestra estrategia desde Appia en la creación de esta gran red, porque hablaba Joe Chin, el presidente de Camacol, la importancia de generar vínculos, ¿no? Y creo que es una herramienta muy útil la que estáis haciendo para unir estos vínculos industriales y empresariales. O sea, que si os puedes contar un poco qué es Appia, qué estáis haciendo y hacia dónde vais, sería muy interesante. Sí, cómo no. Appia es una asociación que nació con la pandemia y que agrupa a agrupamientos industriales, en principio de la Argentina. Agrupamientos industriales que pueden ser polos, polígonos, parques, zonas francas, puertos, clúster. Es decir, una serie de colectivos que tengan más de 2 empresas ya es sujeto de intervención en Appia. Como tal, hemos desarrollado toda una estructura sustentada en estos conceptos de nuevas tecnologías y de sostenibilidad y de ambiente sostenible para posibilitar el armado de una red internacional, mundial, de agrupamientos industriales. A la manera que hicimos contigo en la red mundial de agencias de desarrollo. Por supuesto que Yosu está colaborando absolutamente en el armado de esta red, es actor principal por su experiencia y por lo que viene haciendo en España y en el mundo. Y vamos a tomar contacto con cada uno de ustedes para facilitar ese armado. Lo que da sustento a esa red es que entendemos que la salida de esta pandemia y de todas las pandemias que pueden venir en el futuro es colaborativa. No hay otra forma de salir de este tema si no es con la colaboración de varios actores, intercambiando experiencias, generando sinergias, viendo qué hizo mal y qué hizo mal o bien cada uno y transfiriendo eso al resto de los colectivos. Como tal, y sustentado en estos principios de nuevas tecnologías, de sustentabilidad ambiental, de generar negocios en distintos países que sean sostenibles en el tiempo, es que posibilitamos y tratamos de armar esta red que también estás mencionando. Ya todos van a recibir invitación para formar parte de esa red en distintas partes del mundo y estaremos en contacto con todos porque esto, como digo, es colaborativo. No se puede salir solo de estos problemas en los cuales nos hemos metido. Un poco por ahí, Josu, y gracias por la posibilidad de aportar este pequeño granito de arena. Muchas gracias. Continúo, Juanma Revuelta, también tu intervención. ¿Cómo ves lo que decía, las claves para convencer a las empresas de la apuesta por la economía circular y la sostenibilidad? Vamos a ver, las empresas tienen que combinar, lo primero tienen que luchar por su supervivencia, ¿vale? Tienen que ser rentables, generar valor al accionista y generar empleo. Y 2, lo tienen que combinar con su papel social, su responsabilidad social corporativa en el territorio. El mensaje, y yo tengo el privilegio de estar trabajando desde el año 95 en proyectos LIFE Medio Ambiente, es que yo veo muchas empresas que están ganando dinero
de manera legítima, utilizando tecnologías de bajo coste para innovar, entendiendo la innovación como una mejora en la calidad de vida del ciudadano o en los procesos con tecnología, para hacer algo de otra manera distinta, ¿no? Entonces, yo creo mucho, por lanzar 4 herramientas, yo creo mucho, primero, en la información estratégica. Es decir, de verdad, que en Europa tienen a su disposición muchos resultados de muchos proyectos que han funcionado perfectamente y que podrían dar solución a lo que llaman ustedes el relleno sanitario, que yo los he estado viendo en Colombia, en Chile, en México. Bueno, yo creo que hay una gran apuesta pendiente en Latinoamérica. También en Estados Unidos se puede mejorar. Entonces hay una cooperación que es financiera, pero una cooperación que es tecnológica, es simplemente intercambio de buenas experiencias. Para esa información estratégica, me ha encantado pues, ver que hay un canal de televisión de la Cámara de Comercio. Pues nada, pro bono, nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro, sin ánimo de quiebra también. Tenemos una serie de vídeos de proyectos concretos, con tecnologías concretas, con procesos concretos, que seguro que pueden inspirar para hacerlo en otros territorios. Primero, información estratégica. Yo creo profundamente en el partenariado público-privado. ¿Quién tiene el problema de la gestión de los residuos? Desde luego los municipios, también las empresas, también cada ciudadano. Es importante la sensibilización, pero es importante que el sector público genere las condiciones necesarias, bien legislativas, bien financieras, para facilitar que se generen nuevos negocios, nuevos green business. Y fíjense si esto es importante, que la Unión Europea está basando la reconstrucción económica. Fíjense el programa Next Generation, estamos hablando de más de 10 veces en Producto Interior Bruto el antiguo, lo que fue el programa, el Plan Marshall. Bueno, tiene dos ejes, básicamente uno es digitalización y el otro es el Green Deal. En tercer lugar, o tercera herramienta, yo creo mucho en la movilidad. Y aquí les dejo, hay un programa que se llama Erasmus Global, Erasmus Emprendedores, que permite financiar estancias en empresas de Estados Unidos de emprendedores europeos que sean jóvenes emprendedores, entendiendo joven emprendedor que sean menos de 3 años emprendedores. O sea, puede ser un joven emprendedor de 60 años, pero que ha sido toda su vida funcionario o empleado de una corporación y ahora se lanza como emprendedor. Bueno, hay una serie de herramientas. Nosotros tenemos también, ponemos a su disposición nuestras aceleradoras PropTech, que tienen que ver con innovación en real estate, que la tenemos en Bruselas, la PropTech Startup House. Tenemos también el Startup Europe Accelerator, siempre centrado en temas de gestión de agua, energías renovables y economía circular. Y también tenemos oficinas en Gran Canaria, en la Comunidad Valenciana y en Sevilla, que les he hablado antes de incendios. Bien, y como cuarto y último, o sea, es toda la parte de talento y formación, y cuarto y último, me gustaría llamar la atención de esas posibilidades financieras que ofrece la Unión Europea de Next Generation. ¿Cómo puede participar una empresa norteamericana o latinoamericana en este programa? Pues muy fácil. Vénganse a Europa, crean una subsidiaria en Europa, lleguen a un acuerdo con una entidad en Europa. Nosotros estamos asistiendo a empresas innovadoras mexicanas que se están instalando en Canarias, donde el régimen fiscal es muy interesante, 4% de impuestos, zona especial Canaria, es un sitio maravilloso para hacer proyectos piloto medioambientales. En fin, si ustedes vienen a Europa y montan una empresa y tienen una innovación, claro, pues igual es interesante ese mercado de más de 500 millones de personas. Y fíjense, se acaba de convocar los programas LIFE de la Unión Europea, que en esta convocatoria que termina el 30 de noviembre son para proyectos piloto medioambiental de hasta 2 millones de euros al 60%, hasta estamos hablando de una convocatoria de más de 500 millones de euros. Seguro que hay ideas para implantar y de aquí al 30 de noviembre da tiempo a montar una filial en Europa. Termino con el programa el programa Horizon Europe, que está dotado con 95.000 millones de euros para innovación y que permite
pues que haya usuarios de casi todos los países de Latinoamérica. Desde luego no los que no cumplen la cláusula de derechos democráticos, y no quiero abrir aquí un debate político, pero ya saben ustedes a qué países me refiero, ¿vale? Pero también hay un programa muy interesante que es el LAIF, L-A-I-F, que significa Latin American Investment Facility, que tiene que ver con proyectos de cambio climático basados en esa financiación triangular bilateral. Triangular significa un país muy poco desarrollado en Latinoamérica con un Chile, que es un país que no tiene derecho a ese tipo de ayudas, pero que tiene el desarrollo tecnológico suficiente para ayudar. Entonces, herramientas existen. Yo lo que creo es que esta magnífica plataforma que ha impulsado Yosu nos tiene que servir para, yo creo que el esfuerzo inútil lleva a la melancolía. Y aquí detrás hay mucho esfuerzo de ustedes, de Yosu, de su equipo, de la gente que lo ha ido comunicando. Ojalá en algún momento podamos hacer una rendición de cuentas de qué nace de esta plataforma. Bien en vía de proyectos, bien en esa fase de colaboración, y me he puesto el fondo de la ecodigestión que les hablaba antes, porque me pareció un proyecto espectacular. Déjenme que les dé dos datos, y esto es economía circular pura. Hay 18.000 depuradoras de agua en Europa, que consumen el 0,9% de la energía global en Europa. En las depuradoras de agua se separa el agua de la parte sólida, básicamente fangos de depuradora. Tenemos unos digestores, unas infraestructuras infrautilizadas, porque la media de uso de los digestores que digieren ese residuo orgánico están en una media de carga de un 30%, lo cual es lógico porque tú tienes que tener un diseño para cuando tienes punta de carga y lo tienes todavía mejor diseñado, a un 120%. Bien, tenemos esa infraestructura infrautilizada donde, además de los fangos de depuradora, podemos llevar el residuo orgánico de la fracción orgánica. En Europa ya nos obligan a separar en muchos sitios el denominado quinto contenedor, en la bolsa naranja, el residuo orgánico. En Bélgica, en Bruselas es obligatorio desde hace años, en España en muchos sitios. Bueno, o purines de cerdo o gallinácea, o restos de pescado de una pescadería o de una carnicería. Un residuo orgánico que hoy es un problema, que emite metano y que tiene, por tanto, efectos nocivos para el medio ambiente. Pues bien, este proyecto que hemos presentado es de tecnología de coste muy barata, una infraestructura que ya existe, y lo que hay que hacer es organizar la logística para llevar ese residuo orgánico al digestor, para enriquecer, generar más biogás. ¿Qué es el biogás? Es un gas verde que lo podemos utilizar en la misma depuradora, que se puede convertir en prosumer, productor consumidor de energía, y puede servir pues para calefacción, puede servir para vehículos que funcionen con biogás. En muchos sitios hay autobuses en ciudades que ayudan a una menor emisión de CO2. Bueno, es un proyecto barato, tiene un software, está a su disposición. El que le interesa nos contacta, tenemos 3 años por delante. Si alguien quiere ver la depuradora en vivo y en directo, está en Quart de Poblet, en la provincia de Valencia, donde ahora se están haciendo pruebas con los purines de cerdo, que saben que es un gran problema de contaminación en el suelo por nitratos y nitritos. Bueno, todo esto es medio ambiente, esto es economía circular pura, y no nos olvidemos de la dimensión social. Todo esto, pensemos en proyectos que generen nuevos empleos para ese drama del desempleo del cual estamos todavía en esta pandemia económica del COVID-19. ¿Cuántos empleos nuevos puede generar la economía circular? Muchas gracias. Muchas gracias por tu intervención, querido Juan Manuel. Nos queda, vamos ya apurando el tiempo, pero le voy a dar la palabra a Imanol, a David y a Igor, una intervención de un minuto y algo, para que nos den alguna clave de cómo convencer a las empresas para apostar por la sostenibilidad. Quiero indicar que después vamos a tener la siguiente mesa, que ya nos acompaña Francisco Lozano, CEO de Instituto Blockchain y de Área Financiera, consultora también de referencia en esta colaboración público-privada y con los agentes empresariales, y que además son impulsores también de esas firmas de este evento. Y también nos acompañan el resto de intervinientes de mesa, la segunda mesa que tenemos a continuación. Quiero decir que antes vamos a poner 2 vídeos de 2 autoridades que quieren participar en este congreso. Por un lado, la alcaldesa de Miami-Dade, que ayer justamente nos hizo llegar su intervención, y por otro lado, Laura Avellaneda, teniente alcalde del Ayuntamiento de Albacete. Dicho eso, le doy la palabra a Igor de la Vega, Vizcaya en Red, para este cierre de mesa. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por tu intervención.
Igor, tienes la palabra. Muy bien, gracias, Josu. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Juanma en que herramientas existen, ¿no? Y yo lo decía en mi intervención, pienso que no tenemos excusa. Hemos comentado que, bueno, pues que conseguimos un ahorro importante de costes, que tenemos mayor rentabilidad del propio producto, que estamos promoviendo la innovación tecnológica, que genera modelos de negocio, que fomenta el empleo. Yo lo que creo es que en ocasiones tenemos ciertas barreras a la hora de acometer este tipo de proyectos, ¿no? Y también es cierto que durante mucho tiempo, quizás, y esto que voy a decir se tenga que coger seguramente con pinzas, hemos pensado que poner en marcha un proyecto sostenible o que hacer sostenible nuestra empresa, por decirlo de esta forma, es costoso, ¿no? Y realmente es que no es así. Entonces, bueno, yo quiero dejar bien claro esto, ¿no? Que podemos ser perfectísimamente productivos siendo sostenibles. Muchas gracias, Igor. Le doy la palabra a Imanol Márquez y cerrará el compañero David Vinagre. Imanol, tienes la palabra. En silencio el micrófono, tienes que ponerlo en audio. Sí, perdona, Josu. Preguntabas que cómo convencemos a las empresas Sí, para que... efectivamente. Por ejemplo, vosotros os enfrentáis desde el ámbito empresarial netamente a convencer a quien debe de hacer esta apuesta por la sostenibilidad y cómo convencer, ¿no? En esa apuesta de la sostenibilidad, de la economía circular, cómo hacer lo posible, ¿no? El efecto, de la palabra al hecho, ¿no? Bueno, yo creo que cada día las empresas también están más concienciadas con la causa. Sí que es cierto que de cara a abrir mercado con otros con proveedores, con clientes, cada vez está más en boga pedir bueno, pues todo tipo de certificados energéticos que sean sostenibles. Cada vez se mira más tanto por parte del cliente como de potenciales compradores del producto o colaboraciones, incluso administraciones públicas, que las empresas con las que se colabora que sean sostenibles y que sean renovables. Al final, como tenemos nosotros diseñado nuestro modelo de negocio, y bueno, creo que cualquier modelo, ¿no?, de este tipo de tecnologías son sistemas que, si no son autoamortizables, se pueden autoamortizar a un medio plazo o largo plazo. Al final, la inversión que se realiza siempre se acaba contrarrestando, se acaba supliendo contra los ahorros que genera el propio producto, y pienso que el empresario a día de hoy está cada vez más concienciado de no emitir esa huella de carbono, que cada día es más dañina para el medio ambiente, y por cómo se entiende la economía y la sociedad, pues considero que no hay demasiadas barreras, o cada día hay menos barreras para este tipo de productos. Muchísimas gracias, Imanol. Y para cerrar ya esta mesa espléndida de economía circular y sostenibilidad, tiene la palabra David Vinagre. ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos perfectamente, sí. Perfecto. Bueno, pues bien, como han dicho mis compañeros Igor Vega e Imanol Márquez, el aspecto económico a día de hoy ya no es una barrera, por el hecho de que los productos renovables, en este caso el autoconsumo solar, la iluminación LED o la eficiencia energética en general, suelen ser autoamortizados. Nosotros, en nuestro caso, lo que hacemos para que el cliente no tenga que realizar un desembolso económico, simplemente lo que hacemos es utilizar el ahorro mensual desde el primer minuto que generan los equipos que instalamos y utilizar ese ahorro para cubrir el coste de la instalación, por lo cual el cliente no tiene que abonar un euro a mayores. En 7 años lo tiene amortizado de media, y a partir del séptimo año el ahorro es 100% íntegro para el cliente. Esta es una de las partes, sobre todo que no hay excusa a nivel económico porque prácticamente todo se autoamortiza. Y luego yo creo que otro aspecto fundamental para convencer a las empresas es a través de la educación. Y hablo de la educación de los adolescentes, de los niños. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que pensar en la empresa como en la empresa de hoy, 2020. La empresa también va a ser en el 2035, en el 2038, en el 2040. Y daros cuenta que muchos de los directores generales, CEOs, fundadores de estas compañías van a ser lo que a día de hoy son niños o adolescentes, ¿no? Entonces, en este caso, creo que a través de la propia educación y, por supuesto, los adultos, como adultos, dando ejemplo y concienciando a nuestros niños y a nuestros adolescentes, creo que tendremos que también fomentarlo para a través de esta educación, que la empresa del futuro, pues lógicamente, sea mucho más sostenible, concienciada y, por supuesto, eficiente.
Muchas gracias, David Vinagre. Y bueno, efectivamente, además no vamos a tener plan B, es decir, solo hay un plan A, que es cambiar el modelo productivo, porque el cambio climático, el calentamiento global es una realidad, como empezaba Rodolfo en su experiencia en la isla de Formosa, y por lo tanto, en base a esa experiencia vital, que nada más que tenemos que abrir las ventanas y puertas para poder observarla, pues tenemos que tomar medidas. Y además es una apuesta que genera riqueza, empleo, desarrollo económico. Muchísimas gracias a todos los participantes. Les invitamos a que continúen en este congreso asistiendo al resto de ponencias.